Pioneros de Alcohólicos Anónimos. En memoria de Evi. Junio de 1966. A la edad de 70 años, el 21 de marzo de este año, mi amigo y padrino Fe, Evi, pasó a mejor vida. Evi fue quien una tarde de noviembre de 1934 me pasó el mensaje que me salvó la vida. Aún más importante, él fue el portador de la gracia y de los principios que poco tiempo después me condujeron a mi despertar espiritual. Esa fue una auténtica llamada a llevar una vida del espíritu. Este tipo de renacimiento ha llegado a ser el don más precioso de todos y cada uno de nosotros en Alcohólicos Anónimos. Al verlo en su último reposo, me sentía conmovido por recuerdos de todos esos años en los que le había conocido y le había amado. Había recuerdos alegres de nuestros días de estudiantes en el internado de Vermont. Después de los años de la guerra nos juntábamos en ocasiones y por supuesto íbamos a beber. Creíamos que el alcohol era la solución de todos nuestros problemas y un auténtico elixir de la buena vida. Y hubo aquel episodio absurdo de 1929. Evi y yo estábamos en Albany pasando una noche de borrachera, cuando de repente recordamos que se había construido un nuevo aeródromo en Vermont, en una pradera a poca distancia de mi pueblo natal. Se estaba acercando el día de su inauguración y entonces nos vino una idea embriagadora. Si pudiéramos fletar un avión privado y podríamos adelantarnos unos días a la inauguración para así escribir una página en la historia de la aviación. Evi no tardó en llamar y despertar a un amigo suyo que era piloto, y a un precio bien elevado le contratamos a él y su pequeño avión. Enviamos un telegrama a los ancianos del pueblo para anunciarles la hora de nuestra llegada, y hacia media mañana emprendimos el vuelo en un estado eufórico y demasiado borrachos. No se sabe cómo nuestro achispado piloto logró hacer el aterrizaje. Nos estaba esperando una muchedumbre, incluyendo la orquesta municipal y un comité de recepción. Y la hazaña suscitó una salva de aplausos. Luego el piloto desembarcó, pero nadie más. Perplejos los espectadores seguían esperando en silencio. Algunos de ellos se preguntaban, ¿dónde estarán Evi y Bill? Entonces se hizo el horrible descubrimiento. Los dos estábamos desplomados al fondo de la carlinga, borrachos y perdidos. Algunos amables amigos nos bajaron del avión y nos depositaron en pie en la tierra. Y nosotros, que íbamos a escribir una página en la historia de la aviación, nos caímos de bruces. Nuestros amigos tuvieron que sacarnos de ahí en total ignominia. No se podría haber imaginado un fracaso más vergonzoso. Pasamos los días siguientes escribiendo nuestras disculpas con manos temblorosas. Durante los 5 años siguientes vi a Evi muy raras veces, pero naturalmente seguíamos bebiendo. A fines de 1934 tuve un choque tremendo cuando me llegaron noticias de que se iba a confinar a Evi, esa vez en un hospital mental del estado. Tras una serie de parrandas enloquecidas, un día al volante del nuevo Packard de su padre, se desvió de la carretera y chocó contra una casa, derrumbando la pared de la cocina y casi aplastando a la aterrada ama de casa. Con esperanza de aliviar las tensiones de esa situación embarazosa, Evi dirigió a la mujer una sonrisa abierta y le dijo, ¿qué te parece una tacita de café? Naturalmente, ninguno de los interesados le vio gracia a su comentario. A los ancianos del pueblo se les había agotado la paciencia y llevaron a Evi a comparecer ante la justicia. Según parecía, Evi acabaría en el manicomio. Para mí, esto significó que ambos habíamos llegado al fin del camino.
porque hacía muy poco tiempo mi médico, el doctor Silworth, se había visto en la obligación de decirle a Lois que no nos quedaba la menor esperanza de recuperación, que yo también tendría que ser confinado o correr el riesgo de volverme loco o morir. Pero la providencia nos tenía reservado otro destino. Poco tiempo después nos enteramos de que habían puesto a Abby en libertad vigilada, bajo la custodia de algunos amigos que habían logrado su sobriedad por el momento en los grupos Oxford. Le llevaron a Nueva York, donde se sometió a la benigna influencia del doctor Shoemaker, director de la iglesia episcopaliana de Calvary y futuro gran amigo de Alcohólicos Anónimos. Muy afectado por Sam y los grupos Oxford, Abby pronto logró su sobriedad y al enterarse de mi grave condición, se apresuró a visitarme en nuestra casa de Brooklyn. Al seguir con mis recuerdos, volví a ver vívidamente a Abby sentado a la mesa de nuestra cocina mirándome. Como ya saben, la mayoría de ustedes me habló de la liberación de la desesperación que había conseguido mediante los grupos Oxford, como resultado del autoexamen, la reparación, ayuda generosa a otros y la oración. En pocas palabras, me estaba proponiendo las actitudes y los principios que más tarde usé para formular los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos para la recuperación. Había sucedido. Un alcohólico había llevado eficazmente el mensaje a otro. Abby se había visto en la posibilidad de llevarme la dádiva de la gracia porque pudo comunicarse conmigo en el lenguaje del corazón. Había entreabierto la gran puerta por la que todos los alcohólicos anónimos han pasado desde entonces para encontrar su libertad por la gracia de Dios. Felices 24 horas.